Hola a todos, soy Trevor Noah, y hoy vamos a hablar sobre la historia del Partido Demócrata. Es una historia larga y llena de momentos buenos y malos, de triunfos y tragedias. Pero tranquilos, que yo les voy a guiar en este viaje. Todo comenzó en la década de 1820. Andrew Jackson, un héroe de guerra y político muy querido, perdió las elecciones presidenciales de 1824 en circunstancias sospechosas. Jackson y sus seguidores, incluyendo a un tipo muy listo llamado Martin Van Buren, estaban furiosos. Creían que les habían robado la elección y decidieron formar un nuevo partido político que representara a la gente común. Así nació el Partido Demócrata en 1828. Jackson ganó la presidencia ese año, y Van Buren se convirtió en su vicepresidente. Los primeros demócratas creían en un gobierno que no se metiera en todo, en los derechos de cada estado y en seguir la Constitución al pie de la letra. También estaban en contra del poder de los bancos nacionales y las grandes empresas, porque pensaban que solo beneficiaban a los ricos y poderosos a costa de la gente común. Estos primeros demócratas eran un grupo diverso, unidos por su creencia en la democracia de Jackson. Querían que más gente pudiera votar, que la gente participara más en la política y que los poderosos tuvieran menos poder. Aunque hoy en día podríamos pensar que tenían ideas diferentes, los demócratas de la época de Jackson sentaron las bases para un partido que siempre ha luchado por los más necesitados. A medida que avanzaba el siglo XIX, Estados Unidos se expandía hacia el oeste, y con esa expansión llegó un problema que dividía al país: la esclavitud. Los demócratas, al igual que el resto del país, estaban divididos sobre este tema. Algunos demócratas del norte se oponían a que la esclavitud se extendiera, mientras que los demócratas del sur la defendían con uñas y dientes. Esta división interna debilitó al partido y contribuyó al comienzo de la Guerra Civil en 1861. Cuando el sur se separó para formar los Estados Confederados de América, el Partido Demócrata se dividió. Los demócratas del norte apoyaron en su mayoría al presidente Abraham Lincoln y a la Unión, mientras que los demócratas del sur se unieron a la Confederación. La Guerra Civil fue un momento crucial en la historia de Estados Unidos y del Partido Demócrata. Después de la guerra, el partido tuvo que esforzarse para reconstruirse y definir su identidad en una nación reunificada pero todavía muy dividida. Después de la Guerra Civil, los demócratas se enfrentaron al difícil reto de reconstruir su partido y su país. La reconstrucción, el periodo después de la Guerra Civil en el que el sur se reincorporó a la Unión, fue una época de mucha agitación política y social. Los demócratas, muchos de los cuales se oponían a los esfuerzos del Partido Republicano por dar derechos civiles y políticos a los afroamericanos liberados, a menudo se encontraron del lado equivocado de la historia. A pesar de estos desafíos, los demócratas comenzaron a reconstruir su base de poder, especialmente en el sur, donde el resentimiento hacia el Partido Republicano y la reconstrucción era fuerte. El partido también comenzó a atraer a nuevos grupos de votantes, como inmigrantes y trabajadores de las ciudades, que se sentían atraídos por su mensaje de justicia económica y oportunidad para todos. Sin embargo, el tema de la raza y los derechos civiles siguió siendo un punto de conflicto dentro del partido. Muchos demócratas del sur apoyaban las leyes de Jim Crow, que permitían la segregación y la discriminación racial, mientras que algunos demócratas del norte comenzaban a abogar por una mayor igualdad racial. A principios del siglo XX, un nuevo movimiento reformista, conocido como progresismo, comenzó a extenderse por Estados Unidos. Los progresistas querían solucionar los problemas sociales y económicos causados por la rápida industrialización y el crecimiento de las ciudades. Apoyaban reformas como el voto femenino, la regulación de las empresas por parte del gobierno y mejores condiciones laborales. El Partido Demócrata, bajo el liderazgo de Woodrow Wilson, adoptó muchas de estas reformas progresistas. Wilson, elegido presidente en 1912, implementó su programa de la Nueva Libertad, que incluía leyes antimonopolio, regulación bancaria y leyes contra el trabajo infantil. A pesar de estos logros progresistas, la era de Wilson también estuvo marcada por el fracaso en abordar adecuadamente las relaciones raciales. Wilson, un sureño de nacimiento, no pudo desafiar eficazmente la segregación y la discriminación racial que persistían en gran parte del país.
Sección 5. El New Deal y una nueva coalición, Roosevelt y la Gran Depresión. La Gran Depresión, que comenzó en 1929, sumió a Estados Unidos en su peor crisis económica desde la Guerra Civil. Millones de estadounidenses perdieron sus trabajos, sus hogares y sus ahorros. En medio de esta crisis, los votantes recurrieron a Franklin Delano Roosevelt y al Partido Demócrata en busca de ayuda. Roosevelt, elegido presidente en 1932, implementó una serie de programas gubernamentales conocidos como el New Deal. Estos programas, que iban desde proyectos de obras públicas hasta asistencia social y regulación financiera, tenían como objetivo brindar alivio, recuperación y reforma a la economía estadounidense. El New Deal transformó el papel del gobierno en la sociedad estadounidense y forjó una nueva coalición política para el Partido Demócrata. Esta coalición incluía a votantes blancos del sur, afroamericanos, trabajadores industriales, católicos, judíos y habitantes de las ciudades. Esta coalición dominaría la política estadounidense durante las siguientes décadas. Sección 6. Derechos civiles y la gran sociedad, Johnson y un partido dividido. La década de 1960 fue una época de grandes cambios sociales y políticos en Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles, liderado por figuras como Martin Luther King Jr. y Malcolm X, desafió la segregación y la discriminación racial que habían plagado al país durante tanto tiempo. El presidente Lyndon B. Johnson, un demócrata de Texas, reconoció la importancia del movimiento por los derechos civiles y utilizó su habilidad política para aprobar la histórica Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Estas leyes prohibieron la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional y facilitaron el voto de los afroamericanos. Sin embargo, el apoyo de Johnson a los derechos civiles tuvo un costo político. Muchos blancos del sur, que durante mucho tiempo habían sido una parte importante de los votantes demócratas, se sintieron traicionados por el apoyo del partido a los derechos civiles y comenzaron a votar por el Partido Republicano. Sección 7. De la crisis a Clinton, los demócratas en un mundo cambiante. Las décadas de 1970 y 1980 fueron difíciles para el Partido Demócrata. La crisis del petróleo, la estanflación y el escándalo Watergate hicieron que la gente perdiera confianza en el gobierno, y los demócratas, que habían controlado la Casa Blanca durante la mayor parte de las 4 décadas anteriores, perdieron poder. Sin embargo, el partido comenzó a recuperarse a finales de la década de 1980 bajo el liderazgo de figuras como el gobernador de Arkansas, Bill Clinton. Clinton, elegido presidente en 1992, prometió un nuevo demócrata que se centraría en el crecimiento económico, la responsabilidad fiscal y la oportunidad para todos. La presidencia de Clinton estuvo marcada por una economía fuerte, un presupuesto equilibrado y la aprobación de leyes importantes como la Ley de Permiso Familiar y Médico y la Ley de No Discriminación por Información Genética. Sin embargo, Clinton también se enfrentó a controversias, incluido el escándalo de Lewinsky, que llevó a su juicio político por parte de la Cámara de Representantes, aunque fue absuelto por el Senado. Sección 8. La era Obama, esperanza y cambio en el siglo XXI. En 2008, Barack Obama, un joven senador de Illinois, hizo historia al convertirse en el primer afroamericano elegido presidente de los Estados Unidos. La elección de Obama, que hizo campaña con un mensaje de esperanza y cambio, fue vista por muchos como un momento histórico para Estados Unidos. La presidencia de Obama estuvo marcada por importantes logros legislativos, incluida la aprobación de la Ley del Cuidado de Salud, a bajo precio, que permitió que millones de estadounidenses tuvieran acceso a un seguro médico, y la Ley Dodd-Frank, de reforma de Wall Street y protección al consumidor, que tenía como objetivo prevenir futuras crisis financieras. Obama también puso fin a la guerra de Irak, ordenó la operación en la que murió Osama Bin Laden y negoció el acuerdo nuclear con Irán.
Sin embargo, también se enfrentó a una fuerte oposición por parte de los republicanos en el Congreso, quienes bloquearon gran parte de su agenda y lo desafiaron legalmente en numerosas ocasiones. Sección 9. El Partido Demócrata. Hoy, valores fundamentales y desafíos actuales. Hoy en día, el Partido Demócrata es uno de los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos. El partido defiende una serie de valores fundamentales, como la igualdad, la justicia social, la oportunidad económica, la atención médica asequible, la acción climática y una política exterior basada en la diplomacia y el multilateralismo. Los demócratas creen que el gobierno tiene un papel importante en la creación de una sociedad más justa y equitativa. Apoyan programas gubernamentales como la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, que ayudan a los estadounidenses más vulnerables. Los demócratas también están comprometidos a abordar el cambio climático, que ven como una amenaza urgente para el planeta. Apoyan las inversiones en energías renovables, la regulación de las emisiones de carbono y la cooperación internacional para combatir el cambio climático. Sección 10. El futuro del Partido Demócrata. Navegando por un paisaje político en evolución, el Partido Demócrata se enfrenta a una serie de desafíos en el siglo XXI. La creciente desigualdad económica, la división política, la desinformación y la influencia extranjera en las elecciones son solo algunos de los problemas que enfrenta el partido. Para seguir siendo competitivo, el Partido Demócrata debe encontrar maneras de atraer a una coalición diversa de votantes, incluidos los jóvenes, las minorías y los votantes de la clase trabajadora. El partido también debe abordar las preocupaciones de los votantes en las áreas rurales y suburbanas que se han sentido ignorados o marginados por el partido en los últimos años. El futuro del Partido Demócrata depende de su capacidad para adaptarse a los cambios políticos, articular una visión convincente para el futuro y movilizar a sus votantes para que la apoyen. Sección 11. Conclusión. Un legado de cambio y adaptación. A lo largo de su larga historia, el Partido Demócrata ha sido una fuerza de cambio y progreso en los Estados Unidos. Desde sus inicios como el partido de Andrew Jackson hasta su papel actual como uno de los dos principales partidos políticos del país, los demócratas siempre han luchado por los derechos y el bienestar del pueblo estadounidense. Si bien los tiempos y los problemas han cambiado, los valores fundamentales del Partido Demócrata, la igualdad, la oportunidad y la justicia social, siguen siendo tan importantes hoy como lo fueron hace casi 200 años. A medida que el país avanza hacia el siglo XXI, el Partido Demócrata está listo para desempeñar un papel fundamental en la configuración del futuro de los Estados Unidos.